Muy bien, hola a todos chicos y chicas amantes del dibujo. En esta clase vamos a aprender acerca de formas y medidas básicas. Los invitamos a que tomen nota porque vamos a utilizar esta terminología a lo largo de todo el curso. Al final veremos una parte práctica donde veremos la aplicación de todas estas formas a la elaboración de un esquema. Iniciemos. Formas y medidas básicas. La primera forma que vamos a hablar es de las líneas. Vamos a hablar de líneas horizontales, también vamos a mencionar líneas verticales y líneas diagonales. Estas nos van a ayudar para diferentes referencias a lo largo de los dibujos y los esquemas que manejemos. Líneas paralelas. Estas son líneas, pueden ser horizontales, verticales o diagonales, que por más que se extiendan, nunca se van a encontrar, como lo vemos en la imagen. Las líneas perpendiculares, por otra parte, son aquellas que se encuentran en un punto como lo observamos. También tenemos otro tipo de líneas. Acá estamos viendo unas líneas curvas que tienen un lado convexo y tienen un lado cóncavo. En ocasiones vamos a utilizar también estos términos. Podríamos llamarlas también como líneas curvas u oblicuas. Pasemos a hablar un poquito de formas. Una forma que utilizamos, el cuadrado, y una variante del cuadrado, el rectángulo, que puede ser vertical o puede ser un rectángulo horizontal. También hay otro tipo de formas, como la estamos viendo, formas triangulares. Hay diferentes tipos de triángulos. Pasemos a hablar ahora acerca de los círculos. Hay círculos, óvalos. Estos óvalos pueden tener diferentes inclinaciones o diferentes grados, y hay formas compuestas. Por ejemplo, si unimos dos óvalos y dos líneas paralelas, tenemos un cilindro. ¿Y en qué utilizamos, por ejemplo, estas formas básicas que hemos visto? Aquí estamos viendo un ejemplo. Podemos utilizarlo para hacer un brazo. Los círculos forman muy bien lo que son las articulaciones, y los cilindros formarían lo que son las extensiones o conectores del brazo. Pasemos ahora a hablar de otra parte, fracciones. Es importante que conozcamos esto de las fracciones. Aquí tenemos un esquema, tenemos la cabeza del esquema y vamos a dividir la cabeza en fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza. Si utilizamos el total de la medida del tamaño de la cabeza, estaríamos hablando de una cabeza entera. Si solo utilizamos la mitad, ya hablamos de una fracción, media cabeza. Y si de esta solo utilizamos la mitad de la mitad, estaríamos hablando de un cuarto de cabeza. Cuando yo les diga dividamos la cara en 4 partes iguales, estamos hablando de 4 cuartos. Ahora pasemos a otro tipo de fracciones. En este caso vamos a tomar esta y la dividimos en 3 partes iguales. Si tomamos solamente 2 de estas 3 partes, eso equivaldría a otra fracción. Esta fracción sería 2 tercios o 2 partes de 3. Si de esta parte, por ejemplo, tomamos solamente una fracción, estamos hablando de que tenemos una sola parte de 3, un tercio. ¿Para qué utilizamos esta parte? Bueno, puede ser para diseñar o dibujar un ojo de un personaje. Otra medida, tenemos el tamaño del ojo. Eso equivale a un ojo. Sin embargo, si nosotros tomamos solamente la mitad, hablamos de otra fracción, medio ojo. Esta medida, por ejemplo, nos sirve para determinar el borde en donde va a estar la línea del contorno de la cara. Podemos hablar de líneas verticales y horizontales para formar acá unos puntos de referencia que nos van a ayudar a determinar la forma que se le va a ir dando a la cara. También hacemos otras medidas, por ejemplo, para establecer la altura a la que nos va a quedar el mentón, basándonos en fracciones, como lo observamos acá en la imagen. Entonces es importante que aprendamos a manejar todas estas fracciones, porque a lo largo del curso vamos a ir haciendo referencias a ellas frecuentemente. Algo que se me olvidaba también, que es importantísimo. En manga, las medidas del cuerpo humano se calculan por cabezas. Por ejemplo, si yo les digo vamos a hacer un esquema de 7 cabezas, 8 cabezas, 6 cabezas,
es así como lo estamos viendo en la imagen. Todo el alto del esquema va a corresponder al número de cabezas que yo les pida que hagan. Bueno, pasemos ahora entonces a la parte práctica. Vamos a ver la aplicación de todas estas formas básicas y estas medidas en la elaboración de un esquema sencillo. Tenemos este dibujo. A este dibujo yo le había hecho un borrador antes. Vamos a sacar entonces de este dibujo el borrador y sobre ese borrador vamos a ir elaborando el esquema. El objetivo no es aprender a hacer el esquema, sino ver cómo se aplican estas formas y estas medidas básicas a la elaboración de un esquema. Más adelante, cuando estemos viendo la clase de esquemas, vamos a aprender cómo se hace. Por lo pronto, concentrémonos en las formas básicas. Lo primero que hacemos es una línea que nos va a dar el eje de la cara. Luego utilizamos un círculo. Entonces aquí hay la aplicación de una forma básica. Hacemos unas líneas que se cruzan en el centro, es decir, unas líneas perpendiculares. Utilizamos fracciones para dividir la cara en secciones o segmentos. Luego utilizamos un cuadrado para establecer el ojo imaginario. Hacemos un rectángulo para establecer el ojo izquierdo, otro para el ojo derecho. Luego utilizamos formas triangulares, diagonales para formar la parte de abajo de la cara y un semicírculo para formar la parte de arriba. Utilizamos líneas oblicuas para formar las líneas del nacimiento del cabello. Y así vamos utilizando diferentes tipos de formas básicas a lo largo del esquema para ir aprendiendo cómo hacerlo. Por ejemplo, en esta situación sacamos el cuello que equivale a un cuarto del tamaño de la cabeza. Y vamos a ver cuántas cabezas mide nuestro esquema. Entonces hacemos la línea de la gravedad o el eje de equilibrio y vamos a empezar a sacar cuántas cabezas mide este esquema. Entonces mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas y media. Sin embargo, casi 7 si sumamos el cuarto de cabeza que tiene contenido en el cuello. Entonces vamos a elaborar ahora lo que es la caja torácica. Utilizamos líneas oblicuas, líneas curvas, líneas convexas. Utilizamos también círculos para representar lo que son las articulaciones del hombro, codo y muñeca. Luego trazamos líneas paralelas para armar estos cilindros que van a formar el brazo y el antebrazo. Y así vamos utilizando diferentes tipos de líneas. Por ejemplo, para armar la cadera utilizamos líneas diagonales, utilizamos también óvalos y utilizamos líneas triangulares o formas triangulares. Utilizamos líneas un poco curvas para representar, por ejemplo, el hueso fémur de las piernas. Pasamos a hacer el mismo punto, círculos que representan articulaciones y líneas curvas que nos ayudan como a formar cilindros que finalmente van a formar lo que son las piernas. De esta manera, amigos, podemos nosotros ir formando un esquema. Siempre y cuando conozcamos las formas básicas va a ser muy fácil comprender los conceptos que vamos a ir analizando y explicando a lo largo de todo este curso. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo formas básicas para una mano que en el dibujo real no se ve. Sin embargo, en el esquema sí tenemos que hacerla. Recuerden que estamos representando una figura que en teoría queremos que sea verdadera. Como es una chica adolescente, hacemos un busto no muy prominente. Y empezamos entonces ahora a hacerle el contorno al esquema, porque el esquema nos va a servir es para formar figuras base sobre las cuales vamos a trabajar nuestro diseño o nuestro personaje. Entonces, de todo este esquema, que podríamos resumir lo que sería como el sistema músculo-esquelético de nuestro personaje, vamos a sacar las formas que finalmente nos van a dar sobre la cual vamos a trabajar las ropas, las telas, los trajes, lo que sea que vayamos a hacerle a nuestro personaje. Entonces empezamos a definir contornos y a definir formas básicas de la anatomía. También en una clase más adelante vamos a ver anatomía femenina, masculina, y esto varía también de acuerdo a la edad y al tipo de personaje que estemos nosotros realizando. Si notamos, es muy sencillo poder hacerlo cuando conocemos estos conceptos básicos, estas medidas, estos esquemas, estas fracciones. Entonces aquí estamos viendo la parte práctica de
cómo hacer un esquema conociendo las medidas básicas. Aquí terminamos de dibujar la parte del brazo que con la ropa no se ve, pero en el esquema sí se debe ver. Y muy bien, así terminamos esta clase. Ya conoces las formas y medidas básicas. Estamos listos para nuestra siguiente clase. En el próximo video veremos cómo hacer un esquema de cara de frente. Te esperamos.